Bien, ahí voy a compartir pantalla. Me tengo que acordar de esto. Bien. Acá. A esto así. Y ahí se ve la pantalla entera, ¿no? Ustedes la ven como tiene que ser. Perfecto. Bueno, gracias por la bienvenida. La verdad que cada vez que me toca el instituto, a mí me genera como una sensación de, no les voy a decir de estar inseguro, pero sí me pone nervioso. Eh, Porque normalmente la formación personal puede variar, ¿no? La formación personal de cada creyente como autodidacta que va a los comentarios, a los libros, que estudia, pero cuando uno tiene que darle y brindarle a otros formación es una responsabilidad. Y a mí me genera un estrés, por eso yo le decía, cuando hablamos con Fernando, que me dio la posibilidad, le digo, bueno, voy igual que el año que pasó, esta fecha y a fin de año. Así que bueno, le agradezco al Señor por el tiempo brindado para poder repasar esta materia que en lo personal ha sido muy útil leer el material, pero a la misma vez es muy útil en el contexto en donde nosotros estamos aprendiendo, porque en definitiva esta materia tiene que ver con la aplicación práctica de todo lo que hemos venido adquiriendo como aprendices en el aspecto teológico o el aspecto escritural. Personalmente yo creo que esta materia tiene como esto de inclinar la balanza más hacia lo práctico. Lo mucho que hemos aprendido, bueno, tener la base para después nosotros eh, poder afianzar eso en la vida práctica, ¿sí? Que no sea simplemente un área de conocimiento teórico, que es esencial el conocimiento teórico, pero que no sea simplemente una aprehensión intelectual lo que nosotros aprendemos de lo teológico, sino que también tenga una forma de generar en nosotros una cosmovisión y movernos en este mundo que está complicado, que está complicado. Es decir, nos formamos teológicamente para que eso tenga un resultado no solamente en la vida práctica, sino también en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros nos movemos en este mundo, en cómo el mundo también nos ve a cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a empezar orando, yo creo que es esencial para este inicio y bueno, vamos a orar y después empezamos la clase. Gracias Padre Celestial por este tiempo, gracias por la bendición de poder acercarnos como grupo de hermanos, Señor, que somos de diferentes congregaciones, pero en realidad somos todos la misma iglesia. Gracias, Padre, por eh, este contexto del Instituto Bíblico. Gracias por cada hermano que ha participado durante este tiempo y lo ha hecho con responsabilidad, seriedad. Ha asumido, Señor, un compromiso contigo, pero también con tu palabra, con la necesidad de estar formados para el ministerio. Ruego, Señor, que les bendigas a cada uno, Señor, y que donde esto lo apliquen sea para bendiciones de sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por todo. Bendice también a Luis, a Fernando, Señor, en la guía de todo esto, y para que haya más alumnos, Señor, que puedan progresar en el conocimiento de la verdad. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. El autor del material anotó algo muy interesante. Él dice, la realidad muestra que las personas cada vez tienen menos tiempo o menos avidez de estudiar la Biblia seriamente y sistemáticamente. Debido a esto y a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, aquel que aproveche horas para el estudio bíblico se va a distinguir cada vez más del resto por el efecto que la palabra de Dios produce. Cuando Pablo oraba por las iglesias, oraba para que crecieran en conocimiento, porque él sabía que esto produciría santidad en la vida diaria. El cómo la Biblia haya de afectar mi vida o la tuya es nuestra responsabilidad personal e individual. Es decir, ustedes están acá en base a una necesidad personal. Nadie los obligó a punta de pistola. De hecho, ni el cristianismo comienza así. Pero ante esa instancia, el haber tomado una decisión con respecto al crecer teológicamente, eso se va a expresar necesariamente en un vivir santo y fructífero. Esto realmente produce un bien
a la vida práctica del creyente el estar en un instituto. Y cuando abordamos la vida cristiana, que en resumen es el cómo vivimos, el cómo pasamos y transitamos nuestra vida aquí en la tierra, y Dios es el que debe asistirnos para hacerlo de acuerdo a su voluntad. Así que el objetivo va a ser de esta materia el comprender cuál es el mejor plan de Dios para mi experiencia personal y para tu experiencia personal. Y eso vamos a tener que apreciar todo lo que hemos aprendido para que esto sea para nosotros algo que nos permita tomar decisiones correctas en nuestra vida y para que eso tenga fruto en nuestra vida diaria. De eso se trata. Por eso se llama también Vida Cristiana 2, porque tuvieron una primera etapa de esto. Entonces, hoy vamos a repasar la primera etapa y vamos a volcarlos al inicio de la segunda etapa de Vida Cristiana, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, ahí no sé si avanzó para ustedes. A ver, ahí estamos. Y la verdad que yo quería empezar cada inicio de cada capítulo con algún texto lema que nos permita a nosotros reconocer lo que vamos a aprender en este capítulo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Ustedes conocen la carta a los Filipenses, este es un capítulo muy conocido, de hecho la carta es muy leída en las asambleas, es muy estudiada porque tiene muchos aspectos concernientes a todo lo que Cristo hace por nosotros y a todo lo que nosotros podemos llegar a ser por medio de Cristo. Y este texto es clave tanto para la epístola como también fue clave para la vida del apóstol Pablo. Recordemos que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? Cuando repasamos el año pasado las epístolas, estaba tras las rejas, ¿sí? Estaba en cárcel. Él no estaba en el apogeo de su vida libre, ni él estaba festejando logros materiales o personales que son de acuerdo a los estándares del mundo. Él no estaba levantando un título de me recibí, por ejemplo. No, no. Él estaba en la cárcel a causa, no de un mal comportamiento, sino a causa del ministerio. ¿eh? Y esto es clave, porque uno empieza a entender, digamos, la profundidad de lo que Pablo nos dice en cuanto a la vida. ¿Por qué Pablo dice, para mí el vivir es Cristo? La expresión ahí vivir tiene que ver con el acto de vivir. Y en realidad Pablo tenía como algo que lo motivaba de forma pulsante, que era el Señor mismo. Recuerden que su conversión tuvo que ver con algo asombroso para su vida, pero algo a mí me llama poderosamente la atención, es que esto motivó enérgicamente a Pablo allí en Damasco para todo lo que fue el resto de su vida. Así que Pablo tenía en mente de reflejar básicamente lo que el Señor enseñó. Hay un autor que escribió, un teólogo que se llama Lightfoot, que se los quiero leer, dice, yo vivo solamente para servirle a él, como si él intenta describir esto que dijo Pablo. Entonces, él dice, para mí Pablo está diciendo esto, yo vivo solamente para servirle a él, solamente para tener comunión con él y no tengo concepto de la vida aparte de él. Él hace esa lectura de esta frase que dijo Pablo. De hecho, hay algunas aseveraciones que él toma en el capítulo 1, versos 24 y 26 y en el 2, 24, que después podemos tomar eso. Pero algo que me interesa también es lo que dice Gordon Fee. Este es otro exégeta y dice, si Pablo es puesto en libertad como espera que suceda, porque Pablo esperaba que esto sucediese, continuará pensando de la misma forma que si Cristo le permita seguir sufriendo como en la instancia que estaba viviendo. Si bien era una cárcel domiciliaria, él no tenía libertad. Y para Pablo la instancia podía ser variable, pero no su forma de pensar. Y eso era lo que permitía que llevase la vida que llevase. Uno hoy, si encuentra a un hermano a causa del Evangelio en la cárcel, uno se pondría un poco inquieto, ¿no? Y yo creo que muchos cristianos deben haber estado inquietos por la situación de Pablo. Pero Pablo no se inquietaba. Y esto es muy llamativo porque eso al menos se expresa en la carta. Seguramente las vivencias humanas no las conocemos realmente, pero por lo menos Pablo no demuestra eso, sino que se apoya en esta idea.
Y personalmente yo creo que Pablo está lleno de un gozo extraordinario, pues está en la cárcel. Y para mí Pablo dice, yo quiero ser como Jesús, sea en los padecimientos, sea en la libertad, sea encarcelado, sea como sea. Cualquier instancia, para mí, en lo personal, yo creo que Pablo está diciendo, quiero que mi vida refleje al Señor. Y recuerden que Pablo, mientras estuvo preso, mucha gente conoció al Señor en esa instancia, muchos gentiles. Y Pablo no solamente dijo, para mí el vivir es Cristo, sino que también dijo, sientan como Jesús sintió. Cuando uno vaya a Filipenses, si quieren buscarlo, Filipenses capítulo 2, para leer un texto, dijo en el 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad como base para el moverse en la vida. Lo otro, estimen a Jesús por sobre todas las cosas, lo dice en el 3, versos 7 y 8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, poner a Cristo por encima de todas las cosas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él nuevamente, él está en cárcel y nuevamente dice, para mí el vivir es Cristo. Quiero sentir como Él, quiero ponerlo por sobre todas las cosas y quiero confiar plenamente en Él para todo lo que me toque por vivir. Eso lo dice en el 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para cualquier instancia la misma, pero Pablo lo necesitaba mucho más. Él apelaba a esto. Así que vida cristiana se trata de tener esta conciencia. Porque Pablo acá está reflejando algo que era clave para él. Y de esa manera nos transmite a nosotros que esa es la conciencia para vivir. Más allá de la instancia que le toque vivir al creyente, porque nuestras instancias van a ser diferentes. Bien. Esta frase es muy llamativa y la colgué. Dice así, en virtud de haber nacido de nuevo, todos hemos comenzado a conocer a Dios y por lo tanto tenemos cierto entendimiento de su naturaleza y sus acciones. Es decir, todos tenemos algún tipo de teología, aunque no nos hayamos sentado a ordenarla. De modo que, entendida correctamente, la teología no es para unos pocos intelectuales religiosos con una facilidad para el debate abstracto. En realidad es un asunto de todos. Una vez que lo hemos entendido, nuestro deber es convertirnos en los mejores teólogos posibles para la gloria de Dios, a medida que nuestro entendimiento de Dios y de sus caminos se clarifica y se profundiza mediante el estudio del libro que Él ha dado para el mismo fin, la palabra, la Biblia. ¿Sí? Es decir, esto que estamos haciendo nosotros ni siquiera es para nosotros solos, sino que es para volcarlo para el servicio y para que los que están aprendiendo también se vuelquen a esa intención. Porque recuerden que Pablo decía, para mí el conocimiento de Cristo es lo más importante. Por eso mi mente piensa solamente en Él. Bueno, lo mismo debe ser para nosotros, pero a su vez nosotros tenemos que transmitirlo a los demás. Porque si nosotros llegamos a alguna clase de crecimiento que otro no tenga, no es para que nosotros dejemos estancado eso, sino todo lo contrario, es para que estimulemos a todos. Alistair McGrath, que es un teólogo, afirma que para cualquiera que se interese por hacer lo correcto, es necesario tener un conjunto de valores acerca de la vida humana. Esos valores están determinados por las creencias y esas creencias se expresan como doctrinas. La doctrina cristiana, por lo tanto, provee una estructura básica, ¿para qué? Para la vida cristiana. ¿Se entiende? Él habla en general, pero después eso general, que es un principio común, todo lo que pensamos se convierte en la forma en la cual nosotros decimos que tenemos que tomar decisiones. Bueno, eso lo que nosotros entendemos se convierte en una doctrina. Bueno, la doctrina cristiana provee al creyente una estructura básica para su vida, para tomar decisiones y para que la vida no sea un fracaso, sino sea fructífera en los términos que Dios pretende. Y a esto es lo que yo llamo cosmovisión. Una cosmovisión es simplemente la suma total de nuestras creencias en cuanto al mundo, al cosmos. Y ustedes me dirán, ¿de qué se trata eso? Bueno, en realidad es
todo lo que tenemos en nuestra mente y que nos ayuda a tomar decisiones y acciones en nuestra vida diaria. Eso es una cosmovisión. Ahora, ¿cómo se forja una cosmovisión? Y bueno, nosotros podríamos decir que la solidez de nuestra cosmovisión se basa en la palabra de Dios. ¿Qué hace una cosmovisión? ¿Qué nos permite? Bueno, cuando enfrentamos un problema o un desafío, nuestra cosmovisión se convierte en una fuente y base para las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ante un problema, se me rompió la goma en medio de la ruta, tu cosmovisión va a ser que tomes las decisiones que tomes, ¿sí? Algunos se van a desesperar y se van a enojar, otro capaz que se tome la rienda del asunto, y otro capaz que se ponga a orar y después haga... Bueno, todo lo que forja nuestra mente en cuanto a tomar decisiones, esa es la cosmovisión. Por eso, ¿cómo forjamos nuestra mente? Bueno, hay una forma que es conforme a Dios y hay una forma que es conforme al mundo. Mirá, Pedro, vos buscás Romano 8.1. Seba, buscá Romano 8.13. Sofi, 1 Corintios 15, 3 y 4. Carlito, buscá Colosenses 2, ya te digo, porque me parece... Sí, Colosenses 2, ya te digo. Creo que es el 14. Efesios 4.21, buscá, Carlito. Bien. Pedro, ¿tenés el texto? Sí. Dale. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, muchas gracias. Moldeados por el Espíritu. Ahora, el Espíritu no es una abstracción. El Espíritu nos ha dado la palabra de Dios. Fue el que inspiró a los santos para que nosotros hoy tengamos la palabra. Así que hay una forma de entender nuestra cosmovisión conforme a lo que Dios nos ha brindado. Romanos 8.13, ¿ahorita? Porque bien, no se escuchó muy bien, pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos, pero tenemos que hacer morir las obras de la carne, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, es conforme a las Escrituras. Este era un himno al principio, y este himno lo forjó Pablo para darnos a entender en cuanto al valor de la resurrección para todo lo que significa el Evangelio, ¿sí? Y todo eso tiene que tener base en nosotros, tiene que forjar algo en nosotros, tiene que producir algo en nuestra mente. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso una cosmovisión puede ser conforme a Dios, puede ser en base a lo que surja de la palabra y nuestra correcta interpretación, que no tiene que ser privada, tenemos que ir a las fuentes, pero ese es el mandato, generar un sistema de pensamiento para que ese sistema de pensamientos pueda ser aplicado en nuestra vida personal. Ahora también hay un sistema que tiene que ver con el mundo, y a veces hay muchos cristianos que viven su vida con una mente conforme al mundo, y ustedes dirán, eso es irracional, no debería ser así, y bueno, suele suceder. Pablo escribe así en 1 Corintios capítulo 3, de que la manera en que los cristianos se habían conducido allá en Corinto no era como espirituales, sino que le tuvo que hablar como a carnales, es decir, personas que viven bajo la influencia del viejo hombre, como a niños en Cristo. Es decir, personas que no tomaron en cuenta el tiempo para producir madurez, sino que vivieron como vivieron, y situaciones graves. O sea, yo creo que uno puede estudiar tranquilamente la epístola y encontrarse
con todos estos problemas. Conforme al mundo es conforme. Pablo aclara allí en Romanos 8:13, si viven conforme a la carne van a morir, es decir, el resultado es terrible. Muchas personas andan conforme al príncipe de la potestad del aire, y lo peor que puede suceder es cuando alguien que se llama cristiano permite que esa sea la influencia para la toma de sus decisiones. Por eso necesitamos una cosmovisión sustentada para poder llevar la vida que llevamos. Y para eso es todo lo que el instituto nos ha brindado. No tiene que ver solamente con algún conocimiento que tenga que ver con algo teórico, sino que eso teórico tiene que realmente generar en nosotros una necesidad de aplicación en relación a lo que vamos a ver después, que es glorificar al Señor Jesucristo. Como cristiano es importante entonces que creemos una cosmovisión con información pura y piadosa, y con información que se correlacione con la Biblia. Sus principios están ahí en las Escrituras, y eso debe llevar a que nosotros hagamos fundamento de eso en nuestra vida para después aplicarlo. Hay un autor que se llama Greg Banzer, a mí me gusta mucho, y él dice lo siguiente: el fundamento último de la certeza del cristiano y la autoridad que respalda su fe no es su propio modo de pensar, su propio modo de interpretar, no se trata de eso. Es la suficiencia de las Escrituras. Y esto es muy importante lo que les voy a decir, hermano. Nadie es neutral en sus cosmovisiones. Nadie parte de cero, nadie. Siempre el cristiano y aún el mundo tiene sus propias presuposiciones. Pero qué bueno que nosotros podamos decir que el fin último nuestro, mirá, yo en definitiva pienso así, porque esto lo dice ¿quién? Lo dice el Señor en su palabra. Así que esto es muy importante como para entender el por qué todo lo que concierne al conocimiento de Dios tiene en definitiva que forjar en nosotros un sistema de pensamientos, una cosmovisión, para que después eso entonces tenga su aplicación en la vida diaria, como decíamos al principio. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Bueno, ustedes podrían definirme qué es lo que significa para ustedes, una pequeña definición. Y me tomo un mate. ¿Qué es ser cristiano, Seba? Tirate una frase que vos tenés buena, dale. Aprendiendo a imitar a Jesús en nuestra vida. Bien. Ser cristiano se trata, bueno, lo vamos a ver acá, eso. En principio tiene estos 4 aspectos que es ser un cristiano. Porque antes de conocer a Cristo personalmente, nosotros no éramos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Por lo tanto, tuvimos un encuentro con el Evangelio, que el Evangelio en realidad es la buena noticia de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, nosotros podríamos afirmar que alguien que confiesa que Cristo es el Señor y cree de su corazón de que Dios le levantó de los muertos es algo, es decir, podríamos decir que es un cristiano. ¿Sí? Eso está en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Y a mí me gusta mucho la palabra que utiliza Pablo, que es la palabra confesión, que significa estar de acuerdo. Utiliza la palabra de lo que nosotros decimos como homologar, estar de acuerdo en algo. Y esa palabra terminó derivando en esto de proclamar, profesar, hacer una profesión, afirmar con la boca lo que sentimos y hay en el corazón, que es la creencia de que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. En otras palabras, Pablo trata en 2 versículos de resumir que todo lo que hay en Cristo, todo lo que se dijo de Cristo, todo lo que de hecho Cristo enseñó, es el fundamento verdadero para la vida de la persona que confiesa porque ha creído. Si uno va a Romanos, es muy interesante, Romanos capítulo 10, se los leo, dice así, que si confesares con tu boca, y después en el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación.
Pablo parece hacer un quiasma ahí, porque primero dice confesar la creencia, y abajo dice que la creencia es la que salva, y en definitiva la creencia también es la que nos hace confesar. Y esto está muy bueno porque Pablo juega con las dos caras de la misma moneda, confesión y creencia. En la antigüedad, el kurios, es decir, o Kyrios, el Señor, era una confesión que solo debía hacerse al César. Sin embargo, cuando había un gentil o había un judío que establecía que Jesús era el Señor, su vida realmente comenzaba a cambiar para mal, ¿sí? En los términos sociales, había persecución y demás. Así que esa confesión en sí mismo era una verdad inherente que había en el corazón. Lo otro es la conversión. ¿Por qué somos cristianos? Por conversión también. La conversión tiene que ver con haber nacido de nuevo, es decir, la obra que Dios hace en nuestro espíritu de transformación. Y no solamente de transformación, sino también la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En 1 Juan, búsquenlo, 1 Juan 5:8, vamos a tener la Biblia ahí cerquita. 1 Juan capítulo 5, verso 18. Dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí Juan, parece hacer un juego de palabras, porque hay dos nacidos ahí. Estamos nosotros, los nacidos de Dios, que somos guardados por aquel que ha nacido de Dios, por su Hijo Jesucristo. Y es muy interesante porque aquellos que hemos nacido de Dios no vivimos conforme a la práctica del pecado. Fíjate el resultado. Y esto es porque el Señor nos protege. No nos protege solamente en los términos de una protección externa, de que el enemigo no nos haga daño, sino que también hay una protección basada en esta conversión, en que hemos nacido. No practicamos el pecado no porque no estamos a la tentación, sino que no lo practicamos producto de que hemos nacido, y el nacimiento implica la presencia renovadora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mati, Por eso Pablo, dígame. no, con respecto a ese mismo texto en la versión, nueva versión internacional, dice, porque Sí. el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Tal cual. En ese mismo texto, ¿no? Nos mantiene protegidos del maligno, que no nos haga daño. Eso lo vamos a ver después en cómo el Señor oró por nosotros en su oración sacerdotal. Muy bien, Carlito. En Efesios capítulo 1, verso 13, se nos habla de que fuimos sellados. Es decir, en nosotros hay una marca de propiedad que Dios nos ha dado, que es su Santo Espíritu. El sello tiene además significa un arra, es decir, una garantía de que la herencia que tenemos es segura, pero la presencia del Espíritu Santo ha sido renovadora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. En 1 Pedro también, Pedro en el 1:14 nos va a decir que nosotros somos hijos marcados por la obediencia, en la santificación del Espíritu Santo. Así que siempre la conversión va de la mano de la consagración, que es el tercer punto. Son todas cosas como concatenadas. Una confesión verdadera va de la mano de la conversión, y la conversión va de la mano de la consagración. Son inherentes estas cuestiones. La consagración tiene que ver con andar en la santidad conforme a la voluntad de Dios y ser de edificación a los demás. La santidad no solamente es una cuestión de vínculo personal, sino que tiene que ver con que en la medida que yo me consagro, me convierto en un siervo de Dios con todas las letras. Vivo de acuerdo a las obras que Dios ha establecido para que yo ande en ellas. Por eso conecta la consagración con haber nacido de nuevo. Pablo en Efesios 2:10 dice, para que andemos en buenas obras. Estas buenas obras Dios las preparó de antemano. Y esas buenas obras no pueden ser en consagración para Dios, pero en un aislamiento, sin un servicio. Tiene que tener su aplicación. Así que la consagración tiene que ver con eso. En 1 Pedro, ahí nomás de 1 Juan, este es un texto muy lindo.
Primera Pedro 2:5 dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente, consagración tiene que ver con esto, con ejercer un sacerdocio. El sacerdote era consagrado, y era consagrado para llevar sacrificios que en ese momento eran sacrificios reales, que tenían una cuestión espiritual y de fe, y de adoración, y aún de perdón de los pecados, ¿no? De arrepentimiento. Nosotros de la misma manera, pero ahora en términos espirituales, debemos llevar sacrificios. Y Pedro aclara nuevamente: más vosotros, en el 9 dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. Y ahora asocia eso no solamente para ofrecer sacrificios, sino también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que a mí también pensaba en cómo la consagración tiene que ser un ofrecimiento personal. Es muy interesante como Pedro y Pablo plantean esto, porque ven a Cristo en su oficio de sacerdote. Él fue sacerdote, pero también fue ofrenda. Y Pablo plantea en Romanos capítulo 12, verso 1, que nosotros nos tenemos que presentar como ofrenda. Es decir, Pedro lo plantea como sacerdote y Pablo lo plantea como ofrenda. Porque en Romanos capítulo 12, Pablo va a decir: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? Esta es la imagen sacerdotal. Fíjense que nosotros venimos a ser, como dijo Seba, imitadores. Y Pablo utiliza la imagen para que nosotros ahora en términos espirituales comprendamos estas verdades para vivir en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Finalmente, lo que es la consolidación de ser un cristiano, que es el desarrollo de nuestra vida como cristianos, evidenciando entonces que el Espíritu Santo está en nuestros corazones a través del fruto que vamos a producir. Gálatas 5:25. Más el fruto del Espíritu es, en la medida que el Espíritu Santo toma control de nosotros, lo que somos nosotros sin Cristo queda de lado. Pablo va a hablar acerca de la lucha entre lo que es carnal y lo que es espiritual. Y que como que Pablo nos entiende en el medio de esa instancia, pero en realidad no estamos en el medio, sino que tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Y de alguna manera debemos permitir el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Filipenses 1:6 dice de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Ese perfeccionamiento tiene que ver con los pasos de la vida, tal cual la llevamos, en madurez, y en que Dios va a ir obrando en nosotros el carácter de Cristo en la medida en que pase nuestra vida, ¿no? Y como Dios quiere obrarla. Perdón, apreté algo mal. A ver. Voy a correr esto aquí. Ahí. Acá. Y ahí está. ¿Siguen normal ahí? ¿Volvió? Sí, ahí está bien. Bien. Así que la vida cristiana es una experiencia preparada por Dios, ¿sí? Es la mejor experiencia personal que tiene el individuo y es preparada por Dios para el creyente, pero es para todo el individuo. Dios quiere que todo el mundo viva una experiencia personal con Él, pero solamente la viven aquellos que hemos creído, ¿sí? Y es la mejor experiencia que puede vivir un ser humano cerca de Dios. Por más batallas que haya, la mejor experiencia de vida para el ser humano en general es con Dios. Así que nosotros tenemos la mejor experiencia de vida con Él cuando estamos en Él. Y a veces podríamos decir, bueno, algunas cosas de nuestra vida podrían ser mejor. Bueno, en la medida en que nosotros tengamos poder de decisión, tomaremos las decisiones correspondientes. Y cuando nos toque vivenciar cuestiones difíciles, sujetarnos a Dios. Pero es la mejor vida que puede llevar una persona, la vida cristiana.
tiene que ver con la aplicación práctica de todo lo que aprendemos con respecto a Dios. Y finalmente, esto es la vida santa de que Cristo sea formado en nosotros. Cristo debe ser formado en nosotros, hermanos. Encima en las facetas que cada uno tiene, ¿no? De vida, en cómo uno es, porque nadie es igual al otro, pero de todas maneras, en todas esas diferencias, Cristo puede ser formado en nuestra vida, para que habite Cristo por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que además Pablo va a decir, excede todo conocimiento. Así que la idea de esto es el que podamos aplicar lo que hemos aprendido y poder desarrollarnos en nuestra vida cristiana en el sentido de ir madurando en la fe como creyentes. Me llamó mucho la atención este texto citado que dice, se lo voy a leer en la Reina Valera, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Es un texto trabalengua de los que escribe Pedro, pero en realidad es un texto que esconde una verdad esencial. Nosotros tenemos lo que decimos que es esta nueva naturaleza. Para nosotros es nueva. Y ha sido lo que ha afectado el día que nos convertimos, nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. A causa de este cambio, hubo también en nosotros lo que entendemos como un cambio de prioridades. Ahora vivimos por el espíritu y ahora somos espirituales. Y esto es muy importante. Aunque la vida vieja sigue viviendo en el cristiano, está claro que el destino de esa vida vieja es ir muriendo para que nuestra vida espiritual pueda vivir cada día. Y esto es esencial. Y esto no se desprende de otras verdades que son esenciales. Hablábamos nosotros de que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Otra versión dice todo lo que necesitamos para una vida de rectitud o una vida de devoción. Todas estas cosas, dice Pedro, se basan en llegar a conocer a aquel que nos llamó. Se basa en hacernos comprendidos de todas las cosas que Cristo nos ha mostrado. Y en esto quería mostrarles algo. Jesús participó de nuestra naturaleza, ¿sí? Él se hizo hombre, como lo dice en Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. A mí me gusta mucho la traducción de la NTV, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Básicamente, lo que quiero decir con esto es que Jesús participó de nuestra naturaleza para que nosotros podamos participar de su naturaleza, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana, hermanos. ¿Sí? Pero fue implantada en nosotros. Y esa vida de devoción crece a partir de nuestro desarrollo como creyentes. No es a expensas de, sino a partir de. Entonces, el cómo vivimos la vida cristiana es una responsabilidad individual, ¿sí? Y esa responsabilidad individual se aplica en lo que decíamos al principio, en el conocimiento profundo de la palabra.
y en el desarrollo de ella, para que esas verdades impulsen nuestras vidas diarias, para que esas verdades conformen una red de pensamientos y podamos filtrar nuestra realidad vivencial conforme a la palabra. Ustedes, cuando quieran hacerme una pregunta, me pueden frenar. En cuanto a quiénes pueden comprender lo que estamos diciendo, porque uno dice, bueno, estamos hablando en términos espirituales, ¿quiénes pueden comprender estas cuestiones? Bueno, yo les voy a leer en la NTV lo que normalmente podemos leer en la Reina Valera, que es la Biblia que utilizamos. Y en la NTV dice lo siguiente: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo, dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubiesen hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Lo que veníamos diciendo es un gran beneficio disfrutar como creyentes de lo que puede ser una locura para el mundo, un tropiezo para la religión del mundo, pero para nosotros es la verdad fundamental para poder vivir, para que nuestra vida tenga provecho y en definitiva para que podamos hacer realidad esto de desarrollarnos como creyentes en la vida cristiana, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como dicen las epístolas. Así que, ¿quiénes pueden comprender lo que estamos hablando? Bueno, lo pueden comprender aquellos que aman a Dios. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio siempre oramos para que Dios esté haciendo una obra donde nosotros no podemos hacer la obra, que es en el corazón, que Dios abre el entendimiento de las personas para que las personas puedan creer en el Señor Jesucristo. Ahora, hablando acerca de esto que es la santidad y cómo llevar nuestra vida cristiana, esto tiene que ver con un repaso de lo que hemos, o de lo que han visto en Vida Cristiana 1. Me pareció importantísimo hablar de lo que es la vida en santidad, partiendo de un punto de vista conceptual, partiendo desde un aspecto ontológico, porque la santidad pertenece a Dios, y finalmente en cómo nosotros podemos llegar a relacionarnos con los santos y cómo podemos vivir como santos. Ahora, siempre que hablamos de santidad nos referimos a los santos y decimos Dios es santo. Y lo santo tiene que ver con lo otro, tiene que ver con lo perfecto, con lo apartado. Y siempre que hablamos de la santidad, hablamos de la naturaleza misma de Dios, lo que lo hace a Él único, moral y ontológicamente hablando. Dios es santo, 3 veces santo, santísimo, y eso lo referimos solamente a Él en eso, en ese atributo. Isaías 6:3 dice, y Él a uno, y Él, uno, al otro daba voces, los ángeles, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Santo, 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 santísimo. Para los hebreos del Antiguo Testamento, la santidad incluía esto de como la otredad de Dios, y por ende era un término neutro que se aplicaba a que Dios estaba separado. Esto parece hablar más de la trascendencia, como que Dios está alejado, ¿sí? Pero pensémoslo de esa manera, era un término neutro, no siempre se aplicaba a lo santo hacia Dios, tenía otras utilidades, pero se utilizó hacia Dios este concepto. Y desde el punto de vista humano tiene que ver con la dedicación hacia eso. Mientras para Dios es lo que hace que se distinga a Él del resto y está separado, para lo humano ese concepto tiene que ver en cuanto a lo que se dedica. Lo santificado, la cosa, no era separada y consagrada a Dios, y tenía que ver con algo que ya no era para el uso común.
sino que ahora se le daba una instrumentación de honra. Se elevaba el grado de los santos, ¿sí? Para servir a lo que es santísimo. Ahora el pecado no puede comunicar la santidad. Por eso el profeta Isaías reconoce que Dios está distante de todo aquello que el pecado asemeja a la impureza, las imperfecciones. Por eso en Isaías, el mismo autor, en el verso 5 dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Esa distinción, esa otredad de Dios con respecto a él mismo, a Isaías mismo, nos habla acerca de qué es lo que implicaba la santidad, en lo moral absoluto de él, más en nuestra distinción como pecadores, ¿sí? Así que la intervención de Dios es necesaria para que todo aquello que deba ser santificado sea limpio y su mancha quitada. Por eso, fíjense, primero comienza hablando de que Dios es 3 veces santo, en el capítulo 6, verso 3. Isaías después dice: «Ay de mí, porque yo soy pecador», ya hace distancia. Pero fíjense lo que va a decir Isaías en el verso 7. «Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa», le dice Dios, «y limpio tu pecado». Ahí comienza como a filtrarse, por así decirlo, la santidad de Dios hacia la vida del hombre. Y ahí entendemos que lo separado es Dios, pero cuando pensamos en el concepto santidad de parte del concepto humano, es lo dedicado a Dios. Y esta intervención es necesaria. Por eso vamos al Nuevo Testamento y Pedro escribió en el capítulo 1, verso 16 de la primera carta: «Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo». ¿Sí? No es por imitación la santidad, ¿sí? No dice cómo yo soy santo, sino dice porque yo soy santo. Esa raíz de que Dios ha hecho una obra en nosotros, de que la santidad entonces puede ser lo que ahora vamos a entender como en principio, una santidad posicional. La santidad posicional es el cambio hacia una nueva posición espiritual. Es decir, hemos sido separados para lograr una posición nueva y distinta. El profeta fue llamado a hacer su tarea, su misión, y fue santificado para esa tarea. Fue dedicado para Dios y consagrado. Él logró otra posición en Dios. Esa mudanza es una nueva condición para la vida del creyente. Cuando uno va a 2 Pedro, a ver si lo puedo encontrar rápido, capítulo 3, verso 11, dice: «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?» Es decir, es una nueva condición para la vida. Y esto es muy importante, porque posicionados en santidad, estamos posicionados en Cristo. Estamos sentados, Pablo va a decir en Efesios 2:6, en los lugares celestiales, en Cristo. Estamos firmes en Cristo por la gracia del Señor, Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 5, verso 2. Y esto sucede entonces cuando el creyente, valga la redundancia, confiesa a Cristo como su Salvador personal. Esto sucede cuando la salvación se forja en la realidad de la persona que cree. El Espíritu Santo viene a nosotros, que es algo que hemos estado diciendo, y nuestros pecados son perdonados. Esa es como el ser colocados en Cristo. Hay unos beneficios de que el Espíritu Santo venga a nosotros. En Jeremías 31:33, el autor va a decir que Dios va a escribir las leyes en nuestros corazones, y lo hace a partir no de una ley externa, sino que lo hace a partir del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo también viene a ser un sello, narra, que también lo mencionamos. El Espíritu va a generar convicciones, lo que leíamos en Romanos capítulo 8, va a trabajar en nosotros para que entendamos la posición en la que estamos en relación a Dios. Vosotros que sois espirituales, va a decir Pablo, eso es una posición.
Y esa posición tiene que ver con la morada que Dios ha hecho y de la cual el Señor había prometido allí en Juan 14. Y yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto se amplifica cuando entendemos lo que también decía Isaías: nuestros pecados fueron perdonados. Estamos en Cristo a raíz del Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a ser santos para la vida práctica, revelándonos todas las cosas que Cristo nos enseñó. Es cierto, nosotros somos débiles y seguimos teniendo una debilidad natural en cuanto al pecado, ¿sí? El pecado todavía sigue siendo como una ley en los miembros de todo el mundo, pero también ejerce una presión sobre el creyente. Sin embargo, esa ley ha sido vencida por una ley que es la ley del Espíritu. Es una ley mucho más fuerte y por la cual el creyente puede considerarse libres de las ataduras que el pecado hace sobre la vida de las personas. En Romanos 7:20 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿sí? Según ese hombre interior. Pablo, es verdad, va a decir, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo es realista en cuanto a esto, pero sin embargo él se deleita en que la presencia del Espíritu Santo es una presencia liberadora para que nosotros podamos llevar santidad, nuestra vida posicional, a una vida práctica en santidad. Nuestra posición no es inerte, no es santo para aislarnos del mundo en los términos del ascetismo religioso, ¿no? Nos apartamos para callar nuestra conciencia y para no estar en el contexto de la tentación, pero Cristo no vivió así. Cristo estuvo ahí, rodeado de gente mala. Y la gente mala era tanto el religioso como el malo, el publicano, la ramera, todo era el malo. Y sin embargo, Cristo estuvo con lo malo para que el mundo entienda lo que realmente significa ser santo. Cristo vivió en un contexto de pecadores, pero él no cometió pecado. Así que el Hijo de Dios no tiene por qué vivir una vida en el fracaso por el pecado. Luchamos contra el pecado, sí, pero hemos sido posicionalmente colocados en una instancia para poder vencer y tener victoria sobre el pecado. Por eso Juan va a hablar mucho acerca de esto. Yo en algún momento de mi vida tenía grandes problemas con ciertos pecados. Y me acuerdo que era joven y me dieron un libro que hablaba acerca de Juan y esto forjó en mi mente y después obró Dios a través de eso para ayudarme a vencer, ¿no? Y en el capítulo 2, verso 14, Juan va a decir lo siguiente. 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿sí? Y fíjense cómo asocia Juan la permanencia en la palabra de Dios. El Hijo de Dios no debe vivir en la práctica del pecado y tampoco debe considerarse muerto al pecado, ¿sí? Esto es una proposición más enfática. Y esto entonces, la santidad debe afectarme en lo práctico, hermanos. Lo posicional debe hacer que mi vida práctica no sea subestimada. Y si tengo que ayudar a otro hermano en su vida práctica, lo tengo que hacer reconociendo que estos principios primero me afectan a mí, ¿sí? No puedo ir a decirle a otro hermano de que ajuste su vida, aunque debo hacerlo sin estar ajustado yo a estos principios de santidad. Y el Hijo de Dios, tenemos garantía de eso, ha de ser sostenido por el amor de Dios. En principio porque nada nos puede separar del amor de Dios, eso es cierto, pero hemos de ser sostenidos para que nuestra vida en la santidad práctica sea enriquecida, ¿no? Y yo pensaba mucho en esto en cuanto a
a la obra que Dios hace para forjar en nosotros no solamente la conducta, sino también la madurez, para poder también ayudar a otros hermanos. La santidad progresiva tiene que ver con esto de aplicar en la vida práctica, pero también ir progresando. No es solamente la aplicación, sino que también tiene que ser una aplicación progresiva, algo que nos lleve hacia la madurez. ¿Sí? La santidad siempre implica un ejercicio de nuestra libre voluntad, de presentarnos nosotros a Dios, como lo que hablábamos de Romanos 12:1, como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Sí? Y allí la palabra agradable es que a Dios literalmente le agrade, le produzca a Dios lo que nosotros llamaríamos esto del olor grato. ¿Se acuerdan de los sacrificios de allí que habían citados el número? Bueno, lo mismo, le produzca gratificación, complacencia y agrado a Dios, por lo que nosotros somos en santidad. Así que la santidad tiene que tener un modelo práctico, y nosotros es cierto que tenemos las escrituras con la base, pero tiene que tener un modelo, y nosotros tenemos un modelo que es el Señor Jesús. Miren, en Hebreos 5:8, yo les voy a leer la NTV, dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. En Hebreos 2:10 dice: para quién y por medio de quién todo fue hecho. Eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Y Pedro va a decir en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Para Cristo no fue fácil, y para nosotros su ejemplo no va a implicar que va a ser fácil el ser y el practicar la santidad, pero es el modelo que tenemos para vivir, es lo que Dios ha preparado para nosotros. En Romanos, busquémoslo, es un texto que me gusta mucho, capítulo 15, ya termino la primera parte, sí, 15, verso 3, dice así: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sí? Cristo vivió para agradar a Dios, y el testimonio que forja el ministerio de Pablo se basa en él. ¿Viste? El porque para mí el vivir es Cristo. El paradigma de la santidad práctica entonces es vivir como Jesús. Y ese cómo hay que tener cuidado en cómo, ¿sí? Pues no tiene que ver con intentar caminar sobre el agua, ¿sí? Hay gente que malinterpreta las escrituras y cree que el ser como Jesús es amplificar los milagros, y se olvida de lo más del antecedente, que son los principios que esa santidad forja. Y de eso se trata, hermano. Hay un montón de textos que podría darles, pero bueno, por amor al tiempo y ya para que hagamos y finalmente la santidad con propósito, ¿sí? Esto tiene que ver con agradar a Dios. Nuestro fin como creyentes, nuestro fin último es agradar a Dios. Y esto también tiene que ver con comunicar a Cristo, porque la santidad tiene que ver con que estamos en Cristo, con que nuestro ejemplo es Él, y cada vez que yo me comporto de acuerdo al carácter de Cristo, que es la obra del Espíritu Santo en mí, entonces yo comunico a Cristo a los demás. Fíjense que todo lo de Cristo, el Espíritu Santo, lo iba a comunicar a los creyentes. Eso lo dijo el Señor Jesús y está escrito en Juan. El Espíritu Santo nos comunica a Cristo a nosotros, y nosotros comunicamos a Cristo en nuestra vida cuando aplicamos los principios que Él nos ha dejado, y finalmente edificamos a la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Edificamos a la iglesia cuando la santidad se vive con propósito. Bien, esta es la primera parte para recordar lo que tuvo en principio el material, y bueno, descansamos unos 10-15 minutos